hay problemas con el CIU porque han instalado unas extensiones, por eso es que no me está trabajando el aula virtual, pero no importa, ahí vamos a ver cómo eso se arregla el fin de semana. Bien, bienvenidos a la clase de hoy, 4 de septiembre del 2020. Y nosotros nos quedamos ayer y vamos ustedes a visualizar el libro. Bueno, y ahí la recibes y ya, no pasa nada. Aguada, sí, eres mala, porque es mejor ya. Esos micrófonos, los micrófonos. Cierren el micrófono. Ya, listo. Entonces, miren, nosotros ayer nos quedamos con los tipos de materiales que están previstos en el núcleo. Eso para hacer una alimentación, una retroalimentación del día de ayer. Entonces nosotros estamos revisando el núcleo y la corteza terrestre. Con todo en la vida, no valora que si la mira se mira. Otra vez las interferencias. Y ahora sí son ustedes los culpables, no pueden decir de que Gerson Murillo, como siempre, Luis Loor, como siempre. Ya. Ustedes son los únicos, no se le puede echar la culpa a otro que boicotee la clase. Acá no había sonido. Ya, entonces, ayer nosotros nos quedamos con esta clasificación, con la clasificación de los materiales que se encuentran en el núcleo de la Tierra. Y decíamos que habían los siderófilos, los calcófilos, los litófilos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia era la presencia de los elementos químicos o del carbón, ¿no? Por ejemplo, decíamos que los siderófilos se caracterizan por la presencia de oxígeno y azufre soluble en hierro. Y los calcógenos, en cambio, se combinan con el azufre. Y los litófilos tienden a la formación de Por favor, cierren los micrófonos. Cierren los micrófonos, por favor. Yo los tengo todos cerrados. Bien, entonces, hasta ahí nosotros nos quedamos el día de ayer, con esos tipos de materiales. Entonces, el día de hoy, ¿qué es lo que nos corresponde revisar? En esa línea, vamos viendo la composición del manto de la Tierra y cuál es la relación con respecto al núcleo. Esto de las limitaciones cosmoquímicas ya nosotros hemos conversado bastante porque hemos hablado sobre las teorías que existen de cómo se originó el sistema solar entero. Y partíamos de todas esas hipótesis que mencionan que una nebulosa gigante, gaseosa, en realidad empieza desde un punto y ese punto explosiona. Y al momento de explosionar se generan materiales
tipo meteoritos o materiales que dan lugar a los neoplanetas y las estrellas, ¿no? Ya todo eso nosotros hemos estado conversando. Entonces, ahora nos toca un poco aclarar el tema de los condritos, porque nuestro sistema solar está conformado por estos elementos constituidos por gases nobles como hidrógeno, como el helio, ¿no? Todos ellos también desprenden materiales y esos elementos pueden ser volátiles. Entonces, se habla de que la composición también del sistema solar está o se debe a la presencia de los condritos. Aquí hay un cuadro muy importante en su libro acerca de los volúmenes y masas de la capa de la Tierra. Pero entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? El manto de la Tierra y el núcleo tienen una relación muy importante, porque finalmente fueron fragmentos de la Tierra, ¿no? Hay fragmentos que afloran de vez en cuando. Y al momento, estamos grabando, ¿sí, no? Entonces, estos elementos que afloran de vez en cuando, normalmente nosotros lo podemos ver como un cerro, como una montaña, ¿no? Además, hay fragmentos xenolíticos, otra vez los... Por favor, cierren sus parlantes. Va a ser A ver, es Alina, que ella recién ingresó y al parecer no... Tiene abierto Alina. Por favor, apaguen sus radios, ¿no? En este momento son apuradamente 40 minutos. No es más. Bien, entonces decíamos que hay fragmentos xenolíticos que son traídos por erupciones volcánicas. Entonces, eso es lo que va apareciendo justamente en la superficie que nosotros estamos acostumbrados a visualizar. Y hay métodos justamente para determinar las propiedades geofísicas de la Tierra. Entonces, de ahí nace el deber, porque hay dos tipos de métodos, los métodos directos y hay los métodos indirectos. Entonces, por ejemplo, un método directo para determinar esas propiedades es analizar el flujo calorífico. Obviamente el flujo calorífico del magma, ¿no? Que está en el núcleo, hacia el exterior, hacia lo que es la corteza. Está también la densidad de los materiales. Y por supuesto está la velocidad sísmica. Esos son los métodos directos. Entonces, de la velocidad sísmica, yo tengo el enlace con aquel concepto de física que nos hablaban, que es la propagación de ondas. Entonces, ya nosotros estuvimos viendo bastante sobre el tema de los movimientos de las placas tectónicas. Y esto también está influenciado por la presencia de ondas, ¿no? Ondas que se trasladan en la Tierra. Y a eso yo lo correlaciono con el concepto de velocidad. Entonces, esos son métodos directos. Pero también hay otros métodos indirectos de poder analizar las propiedades geofísicas del núcleo y del manto de la Tierra. Entonces, en los métodos indirectos, por ejemplo, tenemos las rocas volcánicas que se han fundido parcialmente, aquellas rocas volcánicas que no se han fundido.
el análisis de la presencia de los condritos. Eso es otro método indirecto. Porque ya nosotros con todas las teorías que hemos visto, estamos analizando que hay material de meteoro o materiales externos a la Tierra que entran a nuestra superficie. Y por supuesto, la composición de estos materiales no tan solo ejercen una influencia sobre lo que hay en la Tierra, sino que nos ayudan a poder conocer también qué otros elementos químicos están presentes en el resto del sistema solar. Entonces, los condritos ejercen una influencia importante con respecto a las limitaciones en la composición del manto. De ahí que al inicio, y por eso me he quedado con esta pantalla, se hablaba de que nuestra Tierra era homogénea. Pero sin embargo, hoy en día sabemos que no es así, que existen anomalías o existe toda una combinación y reacciones químicas que en realidad influencian mucho en nuestra composición. Entonces, ahí ustedes tienen en pantalla algunas de las afirmaciones con respecto a las composiciones de la Tierra a partir del estudio de la cosmoquímica, ¿no? Que tiene que ver con la geoquímica. Entonces, todos los materiales que se han formado en el sistema solar son categorizados como de composición condrítica. Primero. Segundo, los cuerpos formados en estas nebulosas son cuerpos variables, composiciones variables. Y por supuesto, esto está relacionado con la densidad de los planetas. Un tercer principio es que la formación de los cuerpos planetarios empieza, bueno, hablábamos más de 4.500 millones de años, ¿no? Pero todos estos elementos fueron sintetizados en algún momento en la nebulosa solar. El tema de los condritos. Entonces, ahora sí vamos a conversar qué son los condritos y por qué los condritos son considerados como un método indirecto de análisis de las propiedades geofísicas de nuestra Tierra. Esto por si acaso está ya en su página del campus virtual, por si acaso, para que ustedes puedan consultar con calma y tranquilidad. Entonces, los condritos son partes meteóricas no metálicas, rocosas. Y estas partes de material meteórico no metálico no han sufrido fusión. Entonces han llegado procedentes de diferentes asteroides. Aproximadamente el 85% de los meteoritos caen en la Tierra. Y por ejemplo, ellos nos ayudan a conocer el origen, la edad del sistema solar, la síntesis de compuestos orgánicos, el origen de la vida como tal y la presencia de agua no solo en la Tierra, sino en otros sitios en el sistema solar. Entonces, los condritos también en ocasiones desprenden pequeñas esferas que son más pequeñitas que el milímetro. Y entonces estas pequeñas esferas es a lo que se le llama cóndrulos. Entonces estos cóndrulos normalmente son formados de minerales.
y el 20% hasta el 80% suelen ser parte de los condritos. ¿En qué se diferencian? Se diferencian de los meteoritos metálicos, porque estos condritos son pobres en hierro, en níquel. Y además, bueno, también existen otro tipo de meteoritos no metálicos, ¿no? Entonces, los condritos están clasificados en ese cuadro que ustedes ven en la pantalla, que lo vamos a ampliar acá en la pizarra. Entonces, los condritos, que son estos fragmentos, y podemos estudiar directamente, de manera indirecta, las propiedades geofísicas de la Tierra, están clasificados en estatitos. Estatita. Esa es la clasificación. Condritos ordinarios. Condritos carbonáceos. Los condritos Kakangari. Y los condritos Rumurotites. Rumurotites. Esta es la clasificación de los condritos. Listo. Y los rumurotites. Rumurotites. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, los condritos usan letras y esas letras se les asignan para clasificarlos petrológicamente. Entonces, por ejemplo, a los condritos también se les asigna un rango o una escala que va desde el 1 al 7, donde el 1 o los valores menores que 3 es para designar o saber si el condrito se alteró por la presencia de agua, hasta lograr suprimirse o desvanecerse. Los valores mayores indican que esos condritos o esos pedazos de roca de meteoro tienen mayor metamorfismo térmico. Es decir, han cambiado por la presencia del calor. Y el 7, que es el valor máximo, ya indica que se destruyó el cóndrulo completamente. El cóndrulo. O sea, aquellas esferas submilimétricas. Eso es muy importante de anotar. Entonces hay una palabra que usan en el texto que indica que cuando hay valores de -3, significa que los cóndrulos se han obliterado. ¿Qué significa obliterar? Significa suprimir, desvanecer, decolorar. Eso significa la palabra obliterado. Entonces, por ejemplo, el condrito estatita, a este condrito se lo caracteriza por la letra E. Voy a anotarle aquí, en la letra E. Por la letra E. Y ese condrito caracterizado por la letra E se lo define porque tiene hierro en forma de sulfuro.
No como el óxido, sino hierro como sulfuro. Hierro como sulfuro. Eso lo caracteriza a ese condrito. Y además, él se formó sin oxígeno, carente de oxígeno. Carente de oxígeno. Se presume que este tipo de condritos en estatitas provienen de la órbita de Mercurio. Se presume que vienen del interior de la órbita de Mercurio. Los condritos ordinarios, en cambio, son mucho más comunes. Y el 93% aproximadamente de ellos caen en la Tierra, el 93%. Y a ellos se les asigna, a estos condritos ordinarios, se les asigna con las letras H, L y L. H, L y L. Doble L. Entonces, ¿cuál es la característica? Ellos tienen hierro oxidado y metales. Se caracterizan por hierro oxidado y metales. Entonces, la H se la llama por la presencia de broncita. Broncita. Esta H. Vamos a colocarlo por acá. H, broncita. La broncita. Entonces la broncita normalmente está conformada en un rango del 12 al 21% de hierro. Y además, esa broncita tiene olivino, piroxeno, plagioclasa, metales y sulfuro. En cambio, las L son llamadas hiperestena. Esta es H broncita. Vamos a colocarlo por acá. H broncita. L hiperestena. Estos son los condritos ordinarios. Entonces, la hiperestena, en cambio, tiene del 5 al 10% de hierro metálico. Y también tiene, no, solamente tiene hierro metálico. En cambio, la doble L se le llama anfoterita. Anfoterita. Y esa anfoterita, en cambio, solo tiene el 2% del hierro metálico. Contiene también broncita, oligoclásica y olivino. Estos condritos son los que mayormente caen sobre la Tierra. Habíamos dicho que el 93% de ellos están presentes en la Tierra. Los carbonáceos, tal como indica su nombre, ellos se van a representar con la letra C. Estos son con la letra C. Y ellos, en cambio, son el 5%, o están presentes acá el 5% de los condritos que caen. Y tal como dice su palabra, carbonáceo, ellos tienen carbono. Y además tienen aminoácidos. Estos tienen carbono más aminoácidos. Este tipo de condritos son los que normalmente nos llevan a pensar, por ejemplo, en la presencia de agua en otros sitios del sistema solar.
porque esos minerales o esos elementos normalmente son alterados por el agua. Y este tipo de condritos carbonáceos se han formado muy lejos del Sol. Y finalmente tenemos los cacangari. Bueno, nos faltan los rumurotites. Los cacangari, en cambio, se representan con la letra K. Y ellos están dentro del grupo de los carbonáceos. Y ellos tienen también metales en un porcentaje del 6 al 10% en estado de oxidación. Estos cacangaris son carbonáceos. Son carbonáceos. ¿Qué más ocurre con ellos? Ellos suelen ser una especie de condrito tipo intermedio entre los ordinarios tipo H y la estatita. Dice que la reunión se va a terminar en 10 minutos. Por favor, si esto se corta, nos volvemos a reconectar solo para concluir la última parte, que es la clasificación de los carbonáceos. Bueno, ahí dice actualizar. Ya, entonces, ese es el tema de los cacangari, ¿no? Que son parte de los condritos carbonáceos. Y por supuesto, estos condritos tienen elementos refractarios. Y además son muy ricos en los materiales de la estatita. La estatita es el primer tipo de condrito. Y recuerde que la estatita es rico en hierro, pero hierro como sulfuro. Finalmente están los rumurotitis. Esos condritos o esos elementos rocosos, en cambio, están representados con la letra R. Los rumurotites. Y ellos tienen un tipo de petrología, tipo brecha. Es decir, tienen como rasgaduras, ¿no? Brechas. Y en esas brechas suelen estar oxidados los componentes. Componentes que tienen apariencias rojizas. Son muy ricos en hierro y por supuesto olivino, ¿no? Entonces todo el metal se encuentra oxidado. Y están justamente presentes como parte de sulfuro. Estos rumurotites suelen también aparecer o pueden venir del regolito de los asteroides. Acuérdense que nosotros con lo de la Luna habíamos definido que el regolito es la superficie, es la capa superficial de la Luna. Entonces, igual, hay otros asteroides que tienen capas superficiales. Entonces, los rumurotites provienen de esa superficie de asteroides. Y por supuesto, estos rumurotites tienen menos cóndrulos que las condritas, la condrita E, la condrita estatita. Entonces, esta es la clasificación de los condritos. ¿Por qué hemos visto? Porque yo les estoy pidiendo que ustedes investiguen métodos indirectos para poder estudiar la geomorfología de nuestra Tierra. Entonces, los condritos o el análisis de condritos sobre la superficie terrestre es una manera indirecta también de poder determinar las composiciones. Preguntas, señores. Preguntas. Miguel, de ver que usted acabó de hablar, lo va a subir al Moodle. ¿Qué día estaría para subirlo? Ya, esto ya está subido.
porque está la página de Wikipedia en donde ustedes tienen el cuadro. Pero claro, el cuadro de la Wikipedia está confuso. Y esto de aquí es una síntesis de manera que lo combino con lo que está en su texto. Su texto habla mucho de los condritos, entonces ustedes tenían que saber cuántos tipos de condritos hay y por qué los condritos tienen letras, por qué tienen la letra E, por qué tienen la letra H, por qué tienen la letra L. Hay otras letras como por ejemplo, y verán el de los carbonáceos. Verán el de los carbonáceos, ya voy a apagar el micrófono a la persona que está interrumpiendo, ya mismo concluimos. En los carbonáceos, por ejemplo, tenemos los subtipos, que son el libuna, el miguel, el viguerazo, el renazo, el ornán, el caronda, el benzibún y el high iron. Entonces, en otros términos más simples, ¿a qué se refiere con los condritos carbonáceos que tienen esos subtipos? Es a la presencia, por ejemplo, de la magnetita o de los filisilicatos o de los filosilicatos olivinos. Otra diferencia que también van a encontrar en los carbonáceos es la presencia de los olivinos en el hierro y además minerales como calcio y aluminio. Entonces, los subtipos de las condritas carbonáceas tienen que ver con la presencia de olivino, de piroxeno, de aluminio, ya dijimos del calcio, ¿no? El piroxeno como tal en metal y los olivinos, ¿no? Entonces, todos ellos tienen que ver con presencia de hierro, más proporciones de calcio y aluminio. Esa es la relación que encontramos con los primeros elementos que nosotros vimos la semana anterior, cuando también hablábamos de el tema de los plagioclastos, los piroxenos, los olivinos, eso ya habíamos conversado. ¿Y dónde lo habíamos visto? Lo habíamos visto cuando analizábamos la formación de la composición lunar. De ahí que nosotros tenemos la teoría de que la luna se ha desprendido de la masa, en realidad, de nuestra Tierra. Se debe justamente a la similitud de composiciones. Y, por supuesto, presencias de condritos, ¿no? Preguntas, por favor. Por favor, hay una tarea que se ha dado 2 semanas. En esa tarea ustedes van a sintetizar 2 minutos, dice el sistema. Prendan rápidamente las máquinas para poder tomar la foto. Sí alcanzamos a tomar la foto. Bien, ya mismo se ha de cortar esto, dice que quedan 2 minutos. Muchas gracias, ¿no? Y por favor revisen su sistema académico. Revisen su sistema académico. Podemos desconectarnos, gracias. Gracias, ingeniera. Lindo fin de semana. Listo, Gracias. Master, cuídese mucho. Chao, Miss. Chao. Gracias. Se cuida, Miss. Gracias.